Schiariti es titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina, de SICRA. Miguel, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda aquí desde Trelew. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, Miguel, muchísimas gracias por la comunicación. Sé que estuviste aquí por la zona hace unos días, ¿no? Para exponer justamente acerca del sector bovino. Sí, hace unos pocos días estuve, hará 2 semanas que estuve por ahí, y se habló. Una de las preguntas que me hicieron después de la charla fue precisamente qué iba a pasar con la barrera. Y el problema de la barrera es un problema económico muy importante, porque si nosotros, independientemente de que, después hablamos de lo que vos hablabas recién, de por qué vale 20.000 pesos un kilo de asado con hueso en la zona, y en Buenos Aires ese mismo asado vale 10, es nada más que por un problema de demanda. A la gente le gusta comer carne con hueso y hay muy poca carne con hueso en la zona del valle, en lo que es la zona sur, debajo de la barrera. Hay un importante supermercado que tiene 48 sucursales en la zona, que estoy hablando de la Anónima precisamente, sí, que es un gran exportador de carne, y uno de los problemas que tienen, una de las cosas que quedan en Buenos Aires no, en la Argentina, para ser más precisos, es el asado. Y entonces la Anónima lo que hace es sacarle el hueso al asado, y ese mismo asado que acá vende a 9.000 pesos mayorista, allá lo termina vendiendo 14, 15. Y entonces hace un muy buen negocio, porque ahora está vendiendo carne sin hueso, pero es la misma carne que acá debería vender con hueso a 8.000 pesos. Sí. Ese es uno de los principales, creo yo, actores que ha influido en el accionar de los gobernadores con el SENASA, con el gobierno nacional. Sí. Pero acá hay algo que tiene mucho más peso como país, y es las exportaciones a Japón. Japón es uno de los mercados que paga los mejores precios por la carne vacuna. Y Uruguay, que tiene el mismo estatus sanitario que la Argentina, libre de aftosa con vacunación, tiene abierto el mercado japonés, y la Argentina no. ¿Por qué? Porque los japoneses dicen: si ustedes tienen 2 estatus sanitarios, yo quiero solo que me vendan el estatus de libre de aftosa sin vacunación. Con lo cual hay un solo frigorífico debajo de la barrera, que es Fridevi, que es el que puede exportar carne a Japón, y exportará 40, 50, 60 toneladas por año, cosa que es muy poco para el 1.000.000 de toneladas que se exportan de carne. Sí. Entonces, una cosa es vender a mercados de medianos valores, y otra es vender a los primeros mercados. Japón paga precios semejantes a lo que se pagan en la Unión Europea, que son 12, 14.000 dólares la tonelada. Uh-huh. A la Argentina le conviene seguir abriendo mercados. Japón, claro, sí, Corea. Sí, eso. Ahora, Miguel, déjame preguntarte, porque ahí habla de los gobernadores, ¿no? Sí. Y hablamos por lo menos en principio, de la situación comercial. ¿Vos creés que los gobernadores están por eso? O porque también surgió esto de los productores locales, ¿no? Te pregunto por la provincia de Chubut, los productores del Valle, que nosotros hablamos también con los ruralistas, que decían: che, si eso ocurriera, no solo se pondría en riesgo el estatus sanitario que tenemos aquí, debajo de la barrera, sino también que podés arruinar a los productores locales de acá, en cuanto a los precios y la producción. Lo primero que tenemos que decir es que no hay ninguna prueba que haya desarrollo o movimiento viral de aftosa en ningún lugar de la Argentina. No hay ninguna posibilidad hoy, con la vacunación que estamos realizando desde hace más de 10 años, seguimos vacunando vacas hace 10 años, tienen una protección contra el virus de la aftosa muy fuerte. No hay ninguna posibilidad de que el sur
de la Argentina se contagie con aftosa. Hoy, ninguna. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto que el productor va a sufrir en cuanto al valor, ya sea el productor de cría o el productor que hace engorde. No hay ninguna duda. Sí. Hacen un enorme sacrificio y yo la verdad estoy muy satisfecho después de haber estado ahí, haber visto, haber hablado con los productores, haber hablado con los filoteros. Hacen un trabajo muy importante, hacen un sorgo, se dedican a trabajar y a producir una tierra que no es muy sencilla de producir. Claro, porque, perdón, Miguel, ese era el otro punto, ¿no? Que bueno, vos lo habrás visto, ¿no? Cuando viniste acá a la jornada, lo que pasaba con el clúster bovino aquí del Valle, porque yo hablaba de los productores y claro, producir acá es más costoso, tiene otros valores, porque vos tenés que buscar el alimento quizás a 700 kilómetros o irte a Bahía Blanca, situación diferente a lo que pasa en la Pampa Húmeda, ¿no? Sí, sin ninguna duda, tienen un mayor costo, no hay ninguna duda. Y de todas maneras no van a conseguir nunca que los habitantes que están debajo de la barrera consuman a los mismos precios, porque hay que viajar 2.000 kilómetros. Claro. Incluso trayendo la carne, trayendo esa carne del norte, con hueso, en este caso, si se levantara la barrera, vas a tener un costo adicional por el flete y demás. Sin ninguna duda, por ahí no hay que viajar 2.000 kilómetros porque la Pampa está por encima de la barrera, el sur de Buenos Aires también, y entonces podrían ir animales desde ese lugar y entonces no habría que viajar 2.000 kilómetros, pero no hay ninguna duda que el transporte tiene una fortísima incidencia en el valor del producto. Sí, pero vos decís, Miguel, de todas formas que si esto pasara y se levantara la barrera, para la cual vos opinás que no hay ningún problema sanitario, bajaría los precios, no sé si a lo que está Buenos Aires por estos costos de flete, pero sí bajaría el precio de la carne aquí en la zona. Sí, el consumidor sin ninguna duda le bajaría el precio de la carne, pero más que esto, no es que yo no piense en el consumidor de las provincias del sur. Por supuesto, todos queremos comprar el mismo producto más barato, pero yo pienso en el país. La Argentina es un país que en el 2007, 2008, 2009 tuvo una política ganadera contraria a los argentinos. Fue la política que llevó adelante Guillermo Moreno, y un país que tenía 60 millones de cabezas de ganado pasó a tener 47 millones y medio, es decir, perdimos 12 millones y medio de cabezas por demorar el aumento del precio de la carne 3 años. Se liquidaron 12 millones y medio de cabezas, de las cuales solo hemos recuperado 3.900.000. Quiere decir que ¿por qué? Porque después siguieron políticas antiganaderas, prohibiendo la exportación de algún tipo de vaca a China, prohibiendo la exportación de cortes, es decir, desestimulando la producción ganadera. Sí. Y hay un dicho que suena tal vez pretencioso, pero dice: sector que no crece en años es un sector que se achica, porque la Argentina sigue creciendo. Cuando teníamos 60 millones de habitantes, 60 millones de vacas, éramos 38 millones de habitantes. Hoy somos 47 y tenemos casi 8 millones menos de vacas. Claro. No sé si se entiende lo sí, que sí, voy. se La entiende. única manera que También... la única manera que tiene el sector agropecuario en su conjunto y la Argentina de aumentar sus exportaciones es a través de aumentar las exportaciones. Sí, si no aumentamos las exportaciones, no tenemos estímulo para que el criador tenga posibilidad de vender más caro su ternero. Sí, déjame decirte también, Miguel, uno de los posicionamientos, ¿no? Porque se expresaron los gobernadores, esto es una realidad. Ahora, Bretilnec, de Río Negro, una de las cosas que decía era: no busquen levantar la barrera e ingresar esos productos del norte, sino en realidad busquemos que el estatus que tiene la Patagonia, lograr que se dé en todo el país, y de esa forma liberamos. Esto decía el gobernador de Río Negro con este conflicto puntual. Eso ya lo hicimos, pero el problema de esa situación es que hay países como Paraguay
con el cual tenemos una frontera muy, muy grande, prácticamente seca, porque el río Pilcomayo gran parte del año está seco, es decir, los animales van y vienen de la Argentina al Paraguay sin ningún problema, que es de donde importamos la aftosa hace 20 años, en el 2002. Sí, claro. Y entonces el problema es ese, el problema es abandonar la vacunación en el resto del país, pone en riesgo, y ahí sí pone en riesgo a toda la Argentina, y no nos olvidemos que tuvimos 5 años cerrados en el comercio exterior, que eso fue una de las cosas que perjudicó muchísimo a la ganadería. Miguel, déjame preguntarte por último, no te quiero sacar más tiempo, además estamos ahí sobre la pausa. Digo, el tema a nivel general, ¿no? Ustedes también sé que están con el mercado de Liniers, donde se definen un poco los precios, la hacienda. ¿Qué va a pasar? Digo, ha habido algunos aumentos en el precio de la carne, porque estamos hablando de la góndola en los últimos meses. ¿Cómo sigue esto hacia adelante? ¿Qué puede llegar a pasar? Para hablar del aumento del precio de la carne de los últimos meses tenemos que tener un poquito de memoria, no muy lejana. 2023, la peor sequía de la historia desde que se toman registros de lluvia en la Argentina. Esa peor sequía generó que para el año 24 tuviéramos 820.000 terneros menos de los 13 millones, 12 millones y medio de cabezas que se faenaron. Es decir, casi el 10% menos de terneros. Y al mismo tiempo se faenaron entre 350 y 500.000 vacas vacías que no se preñaron porque no había pasto, no estaba cómo comerlas, y hubo que mandarlas al frigorífico para que no se murieran en el campo. Y entonces esto generó que esos animales que están faltando son los que están faltando en este momento. Sí. Recordemos que la producción en general en la Argentina, la mayoritaria, es una producción zafrera. Sí. Entora en junio, julio, y el ternero empieza a nacer, en octubre, en septiembre, octubre, y se desteta en esta época del año, en marzo, abril, mayo. Y entonces lo que estamos teniendo son nada más que los terneros nacidos el año pasado. Nos faltan los que no nacieron en el 24, que es la colita de aparición, que es la que cubre este bache de demanda, que no se puede estar satisfecha porque no están esos animales, claro, no nacieron. Sí. Entonces, los próximos meses, ¿qué se espera, Miguel? Lo que nosotros suponemos es que para los próximos meses se va a mantener el precio elevado, alto, que está teniendo hoy, 3.300, 3.200 pesos el kilo vivo, que es muy alto para lo que veníamos haciendo. El mes pasado aumentó el 12% el precio del ganado, y eso le aportó al índice de inflación un 0,6%, es muchísimo. Sí, estaba enojado el presidente con ese tema. Sí, pero el presidente debería preocuparse que el INDEC tome datos más actualizados, porque el INDEC está tomando datos del 2004. Cuando digo datos me refiero al consumo que había en el 2004 de carne vacuna, carne porcina y carne aviar. Y la incidencia de la carne vacuna en el 2004 era una, y hoy es una absolutamente distinta. Claro, sí. Miguel, a tal punto que se consume más pollo que carne vacuna hoy. Digo, ha cambiado. Estamos hoy en 48 contra 47 y medio. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces estamos y se consumen 23 kilos de cerdo. Claro. Entonces le estamos dando una mayor valorización al consumo de carne vacuna, al precio de la carne vacuna respecto de las otras carnes, que el pollo, por ejemplo, aumentó el 0,4% cuando el vacuno aumentó el 12%. Bien. Esto es lo que... Hay muchas cosas. Es muy complejo el tema, es muy amplio. Sí, claro. Vos tenés que terminar la charla, yo no tengo problema, pero tenés que ir seguramente a tu noticiero. No, pero no hay problema. Seguramente habrá alguna otra posibilidad, Miguel, para seguir debatiendo este tema que parece seguramente da para largo. Muchas gracias, Miguel, muy amable. No, por favor, un gusto. Hasta pronto. Un abrazo grande. Ahí pasaba Miguel Schiaretti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, SICRA.